Hola, muchachos. Bueno, el día de hoy vamos a seguir y a continuar con el tema del filósofo que nosotros estábamos analizando el día de ayer. El día de ayer se les quedó como actividad la biografía de Emmanuel Mounier, que está escrito en el video. Por si no saben cómo se escribe, en el video está escrito. También en las diapositivas está escrito el nombre del filósofo que estábamos viendo. Ya es un filósofo mucho más contemporáneo, es un filósofo que pertenece pues ya al siglo XX, a principios de los años 30. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, él es el precursor de una corriente filosófica muy importante, que es el personalismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto viene de la persona en cómo se concibe y cómo es, ¿sí? ¿Quiénes fueron los filósofos que nos empezaban a hablar de qué era una persona, de qué era el hombre, con sentimientos, con virtudes? ¿Quiénes fueron? Uno de ellos fue el que pertenecía al cristianismo, que fue Agustín de Hipona, y el otro fue Blaise Pascal, si ustedes recordarán. Sí, es bien cierto, es que Blaise Pascal, a pesar de que tenía un pensamiento racional que aportó muchas cosas a las matemáticas, a la geometría, él tenía una concepción de lo que era un concepto, de lo que era la persona o el individuo, el ser humano. No era él, tanto San Agustín como Blaise Pascal, que en un principio nos hablan de que el ser humano es más allá de lo que ha querido, de lo que han querido decir todos los grandes pensadores. Si ustedes recordarán, Aristóteles, Sócrates, Platón, Heráclito, y todos ellos buscaban el principio del universo, que es el arte. En un principio, en las primeras clases, nosotros lo explicábamos. Entonces, ellos buscaban el origen de todas las cosas, de todo el universo, del planeta, del aire, de la tierra. ¿Qué era lo que movía? ¿Qué era lo que movía las fuerzas en este mundo? Algunos concibían al hombre como, todos decían, es un hombre racional. A diferencia de las cosas materiales, el hombre es un hombre racional. Y ahí se quedaba. En que a diferencia de todo lo demás, nosotros podíamos pensar. Y que bajo esa cuestión de que todos los hombres podíamos pensar, por lo tanto, podíamos sentir también. Pero ahí se quedaba. Hay otra cuestión importante con esta corriente filosófica, que, bueno, todos estos filósofos, junto con, por ejemplo, los que estudiamos como Marx, como Hobbes, como Rousseau, concebían al hombre de otra forma, ¿verdad? Ellos ya nos decían, no, el hombre por naturaleza trae una maldad ya, o sea, tiene que sobrevivir y tiene que ser malo, ¿no? Y le daban como esa justificación. El otro decía, no, el hombre se hace malo con la gente que ya se rodea. Él bien nace bueno, él viene limpio al mundo, pero ya la sociedad lo corrompe. Marx decía, los hombres necesitan ser iguales, ¿sí? No se les puede ver como una maquinaria, como un producto. Sin embargo, la teoría marxista pues da mucho de qué hablar y tiene mucha polémica, porque bajo esa teoría existen ciertas desigualdades. ¿Por qué? Porque los líderes siempre van a buscar algo más de. Entonces, por eso existían como esas desigualdades. Decían que una vez que existiera un líder que peleara ciertos derechos dentro de un sindicato para un trabajador, ese líder se iba a olvidar de dónde venía, de dónde era. Entonces, pues que eso no era lo que le convenía a la sociedad en sí, ¿no? Después llega el anarquismo y también está en contra del marxismo, del comunismo, y dice que pues sí, que el ser humano puede hacer las cosas por sí solo, que todos se pueden regir por las mismas leyes, que no necesitan un representante, no se necesita un dios, no se necesita un jefe político, no se necesita nada para que el hombre se pueda gobernar por sí solo, porque el hombre es un ser racional.
Pero llega el personalismo con Emmanuel Mounier y él dice, si es bien cierto, es que sí somos seres racionales, pero va más allá de un ser racional. La persona, porque ya no nos llama el ser, él ya nos llama persona, ¿sí? Y a ninguna otra cosa se le va a llamar persona, ni al animal, ni a la planta, no, persona. Y esa persona connota diferentes cosas. ¿Qué es lo que va a connotar? ¿Cuáles son todos esos aspectos que están alrededor de lo que es una persona? Bueno, una persona siente. Desde el momento de la gestación tiene un desarrollo evolutivo muy amplio y muy grande. Esa persona tiene emociones. Esa persona, por medio de las emociones, que Aristóteles tenía una teoría de las emociones, esa persona, por medio de las emociones, es capaz de generar otro tipo de emociones, y esas emociones lo llevan a ciertas venganzas, a cierta ira, a ser muy pasionales, a ser muy amorosos, ¿sí? Entonces todo eso connota lo que es una persona. Ya no aquel ser racional que tenía que pensar bien. No, el ser humano es ser humano y es libre. Y nos hablaba también de algo que para ellos, que ellos decían que era un ser tan perfecto y tan maravilloso porque podía crear tantas cosas. De eso se trata la corriente del personalismo. Era un ser tan perfecto, tan lleno de virtudes, tan lleno de defectos, que era capaz de mover el mundo. Sí, las personas somos capaces de mover el mundo. Era lo que decía Emmanuel Mounier. Ahora, la realidad del ser humano se basa en 5 características principales. La primera, la multiplicidad y la pluralidad. ¿Qué era la multiplicidad? Era lo que les había comentado momentos atrás. La multiplicidad era el problema de dónde veníamos, del origen, ¿no? Que los griegos se tardaron muchos años en estar analizando y que todavía hasta el día de hoy sus aportes son son fundamentales para estudiar lo que es el ser humano, porque es el origen, ¿sí? Y ellos concebían que era algo inexplicable, que el ser humano no se podía explicar, que tenía que haber fuerzas mayores como los dioses. Por eso tenían muchos dioses griegos, como ustedes recordarán. Entonces, bueno, la realidad del ser humano es la multiplicidad y la pluralidad. Con la pluralidad afirmamos quiénes somos. ¿Sí? Con la pluralidad, por medio de la religión cristiana, se nos da una explicación de quiénes somos, de dónde venimos. Y venimos de un ser, de un Dios, de una persona que nos quiso crear. ¿Sí? Ahora, es una teoría. ¿Sí? Entonces, esa es como la primer característica. Si en algún momento sí existió una multiplicidad porque no sabíamos el origen, porque fue el pensamiento de muchos años, bueno, ahora se convierte en pluralidad porque la mayoría de las sociedades acepta que fuimos creados por un Dios, ¿sí? Por un ser más allá de, porque no pudo crear un ser más perfecto que una persona. Después tenemos que la persona es un todo unitario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el ser humano se descompone en ciertas cosas, en la parte social, en la parte política, en la parte humana, en la parte racional. O sea, somos un todo de lo que trataron de explicar ciertos filósofos, que ellos creían que éramos una sola cosa. Aquí la unidad son todas las partes en las que se descompone ese ser humano. Entonces se da una unión de todos esos aspectos que intentaron definirnos como ser humano, y aquí ya el concepto es como persona. También tenemos la otra, la número 3, que no se reina como persona. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, nada más tú, eres capaz de cambiar tu propio destino.
A lo que voy con esto es que, un ejemplo, muchos creen que, bueno, ya nací pobre, ya tengo que ser pobre toda la vida. ¿Por qué? Porque así ya lo hizo el destino, porque así ya lo hizo un Dios, porque eso es lo que me tocó vivir. No. Esta cuestión de que no reina en las personas, que no se reina en las personas, es que tú puedes cambiar tu mundo, tú puedes cambiar tu vida, tú puedes cambiar tu destino. Así como si un día eres pobre y si tú estudias mucho y trabajas mucho y te buscas todas las posibilidades, tú puedes llegar a ser una persona muy importante. O sea, tú, en pocas palabras, tú eres el dueño de tu propio destino. Nada más. Sin embargo, había filósofos que sí afirmaban que ya veníamos como con la cruz que se nos encargó. Tú vas a hacer esto, tú perteneces a esta clase, ahí te vas a quedar. Y no, aquí Emmanuel Mounier con su corriente filosófica del personalismo nos dice que no, que todos los seres podemos cambiar, ya sea para bien o sea para mal. Y eso está en tus manos, es tu decisión. La número 4 tiene que ver con el movimiento profundo. El ser humano es capaz de transformar el mundo y de transformar la naturaleza. Que estos últimos años nos hemos encargado de destruir la naturaleza en todos los aspectos, de una manera inconsciente. Porque siempre he creído que somos más los buenos y que la mayoría sabe lo que podemos dañar a nuestro planeta, y cuando somos conscientes de eso, nosotros tratamos de reparar el daño. Sin embargo, mucha gente por ignorancia y mucha gente porque tiene el desconocimiento de todo esto, no es capaz de querer transformar el mundo y la naturaleza. A lo que Emmanuel Mounier dice aquí es que el ser humano o las personas somos las únicas, el único ser vivo de toda la Tierra que puede modificar esa naturaleza a pesar de que es parte de ella, ¿sí? Las plantas son parte de la naturaleza, sí. ¿Se acuerdan cuando un día ustedes me definían qué era lo natural, qué era naturaleza? Y ustedes me decían, es lo natural, es lo que... es a lo que no se le ha metido la mano, que el hombre no ha tenido nada que ver con eso, es lo que ya viene nato. Exactamente. Las plantas así vienen. Sin embargo, ¿quién se dedica a darles una forma? Las personas. ¿Quién es el encargado de ponerle un nombre al perro? Nosotros. Somos capaces de modificar esa naturaleza y por lo tanto Emmanuel Mounier decía que estaba dentro de nuestras manos, que lo teníamos puesto en bandeja de plata para hacerlo, no para destruirlo, sino para hacerlo un mundo mejor. Y la última es un ser absoluto y entregado total. Él decía que porque hago esas caras, porque, bueno, siempre las he hecho, ustedes no saben. Porque ese es un punto muy importante. Emmanuel Mounier decía que la persona iba más allá de todo lo que los filósofos querían decir, y él con su corriente busca darle otro concepto y otro aspecto completamente diferente a lo que es el ser humano. Y ya no le llama ser humano, le llama persona. Entonces, este último aspecto de ser un ser absoluto y entregado total quiere decir que es un ser que es capaz de luchar contra todo lo que se le ponga enfrente. Es un ser lleno de sentimientos, de pasiones, lleno de emociones como la tristeza, como la alegría, como la ira, pero es el único capaz de poder transformar esas emociones. Nadie más. El ser humano es el único capaz de enfrentar duros procesos, y dentro de esos duros procesos está el enigma de lo que es la muerte. Es el único ser capaz de seguir adelante siendo racional,
O sea, es donde toma todo esto que aportaron otros filósofos, siendo una persona racional y dejándose guiar por ese motivo que lleva adentro, por ese motor que lo mueve. Era lo que nos decía este nuevo filósofo. Él dice entonces que todos los seres humanos, todas las personas, se van a regir bajo estas 5 características importantes. El ser humano es capaz de enfrentar circunstancias tan duras como lo es la muerte. Y con esa concluyen. En resumen a todo esto y en resumen a esta nueva corriente filosófica, es que esta corriente que se produce a partir del siglo XX y a partir de los años 30 le va a dar otro enfoque y otra definición al ser humano, ¿sí? A diferencia de lo que nos venían diciendo todos los filósofos atrás. Aquí el ser humano piensa, es racional. Aquí el ser humano es parte de una sociedad y no tiene nada que ver a lo mejor que nazca bueno o que nazca malo. El ser humano ya es lo que es, pero él es el único capaz de poder cambiar todo lo que está a su alrededor. Es el único ser que ha evolucionado tanto, ¿sí? Recordando la teoría de Darwin, es el único ser que ha evolucionado tanto a partir de sus necesidades y que sin embargo ha logrado transformar la naturaleza de acuerdo a sus necesidades. Una vez que él sea consciente de lo que está produciendo, ustedes pueden mejorar su alrededor o mejorar su mundo. Eso es básicamente la teoría que nos da a conocer este señor. ¿Cuál va a ser su actividad del día de hoy? Bueno, la actividad del día de hoy es la siguiente. Es una pequeña actividad donde ustedes me van a decir qué es lo que van a cambiar a partir de todos estos días que hemos estado encerrados en casa. A lo mejor yo sé que algunos no lo han cumplido del todo porque a veces hay que salir. Aquí en México, a diferencia de otros países, aquí en México no se cerró todo en su totalidad porque pues salíamos a la tiendita y estaban, aunque se van a la tienda, ¿no? Salían a comprar algo de comida, sus mamás iban a algún mercado a comprar algunas verduras y todo. Pero todos nuestros centros de diversión, todos esos sí están cerrados. Nuestra escuela se cerró, nuestra escuela donde convivíamos, donde nos contábamos cosas, donde llorábamos, donde muchas cosas, en este momento ya no, pues no ha sido posible regresar a ella, ¿no? Para algunos, pues a lo mejor fue alguna suerte, pero no creo que después de tantos días sigan pensando lo mismo. Entonces, ¿cuál es la actividad del día de hoy? La actividad del día de hoy es una cuartilla y en esta cuartilla ustedes me van a explicar qué transformarían o qué van a transformar a partir de todo este suceso que estamos pasando. ¿Qué van a hacer como personas para mejorar? ¿Qué es lo que están valorando? ¿De qué se dieron cuenta en estos días? ¿De qué han servido tantos días de encierro como personas? ¿Cómo me va a transformar como persona esta cuarentena? ¿Y cómo me va a transformar como persona este suceso tan importante que nos tocó vivir? Que este suceso se va a quedar marcado en la historia y en los libros de nuestros nietos, tataranietos, hijos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es su actividad, es una reflexión donde ustedes me digan cómo van a cambiar en este momento, qué es lo que van a transformar después de estos 40 días de encierro, que ya han sido más de 40, pero bueno, ya se le quedó el nombre así de cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que van a transformar en estos días? ¿Cómo voy a cambiar yo como persona? ¿Sí? A lo mejor yo
ya no voy a regañar tanto a mis alumnos porque aunque no lo crean, sí los extraño. Entonces, ese es un ejemplo, pero ustedes se tienen que aventar toda una reflexión, ¿sí? Entonces esa es la actividad. Cualquier duda, pues ya me lo hacen saber por el grupo de WhatsApp, por favor. Nos vemos, bye.